no entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, este es Michael Root en los jardines de Ofel en Jerusalén. En el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, leemos que se dio una acalorada confrontación entre los líderes religiosos y Yahshua. Tuvo lugar en la cima de este muro que forma la plataforma del monte del templo. Al final de una seria regañada, Yahshua dijo que la responsabilidad por toda la sangre justa derramada desde Abel hasta Zacarías caería sobre los líderes religiosos de esa generación. Cerró sus protestas con un ultimátum de las palabras proféticas dichas por el rey David 1000 años antes. No me veréis de nuevo hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde que él prometió que no le veríamos de nuevo hasta que digamos, bendito el que viene en el nombre del Señor, parecería que deberíamos saber el nombre del Señor. El Señor no es un nombre, es un título de nobleza que se le da a cada terrateniente de Inglaterra desde los días del feudalismo. Eso realmente no es lo que el rey David escribió por revelación. Esa declaración profética por parte del Mesías a menudo se pasa por alto, pero la dinámica de la situación es vinculante. Yahshua estaba en el monte del templo durante la fiesta de Sukkot con cientos y tal vez con miles de sus discípulos de la región de Galilea. El propio Yahshua había subido a la fiesta en secreto debido a que los líderes religiosos ya estaban planeando matarlo. Una vez que estuvo sobre la cima del monte del templo, ya estaba relativamente seguro debido al gran número de gente presente. Fue aquí, en el extremo sur del monte del templo, donde estaba el pórtico de Salomón, con sus pórticos al aire libre que ofrecían sombras del sol y una fresca brisa para quienes descansaban y compartían junto las Escrituras. Fue aquí donde Yahshua fue acosado por los líderes religiosos que argumentaban tener la autoridad de Moisés. Yahshua expuso su careta y lo denunció en términos muy explícitos. Las versiones griega y española del libro de Mateo pasan por alto este punto completamente, pero el texto antiguo hebreo de Mateo mantiene claramente las palabras originales. Varios padres de la iglesia primitiva reconocen que Mateo escribió su evangelio en hebreo y de acuerdo con el evangelio de Mateo, Yahshua declaró, los sabios y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, es decir, argumentan tener la autoridad de Moisés. Cualquier cosa que él, Moisés, diga, háganlo, pero no hagan de acuerdo con Takanot y Maasim de los fariseos. Takanot se refiere a las leyes hechas por el hombre que anulan la Torá, y Maasim son precedentes legales que cambian la Torá. No sigan a los fariseos, porque ellos dicen que siguen a Moisés, pero no hacen lo que Moisés dijo que hicieran. Yahshua luego se dirigió a los fariseos punto por punto sobre cómo ellos estaban anulando la Torá, proponiendo sus propias reglas y regulaciones religiosas. Él públicamente puso al descubierto su autoridad usurpada y expuso su engaño ante la multitud reunida. Finalmente dio su ultimátum a los religiosos que habían perdido el colmillo. No me verán de nuevo hasta que digan. Y él salió apresuradamente del templo con sus discípulos detrás. Los discípulos estaban muy incómodos con lo que acababa de suceder e intentaron cambiar el tema señalando hacia algunas remodelaciones arquitectónicas recientes a los edificios del templo. Pero el Mesías no estaba dispuesto a cambiar de tema. En lugar de eso dijo, sí, miren todos esos maravillosos edificios y recuerden cómo se ven, porque les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Todos estos maravillosos edificios en la cima del monte del templo van a ser derribados. Los discípulos quedaron sorprendidos. Sabían que destruir el templo significaba que la tela nacional de Israel sería rota en sus costuras. Se quedaron mudos. No abrieron más su boca hasta que se sentaron al lado del monte de los olivos, al otro lado del valle del Cedrón. Luego preguntaron, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida? El Mesías contestó, cuidado, escuchen que nadie os engañe. Él informa a sus discípulos que las cosas se van a poner peor, pero
que lo peor por venir sucederá antes de su retorno. Hay muchos tiempos difíciles en el futuro que traerán a la humanidad al borde de la destrucción hasta que finalmente digamos, bendito es el que viene en el nombre de... Únase a nosotros en los estudios de televisión de Lester Summerall, donde se grabó esta presentación multimedia. Esto es Profecía Bíblica 101. Ahora, episodio número 4 de una serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor, el nombre del único Dios verdadero. Esta es la historia cuando se apareció el Mesías en medio de ellos y les dijo, Shalom, Shalom, paz. Las Escrituras dicen que luego les abrió el entendimiento en la Torá y los profetas, todos los ketubín, los demás escritos relacionados con lo que acababa de cumplir. Él abrió su entendimiento. La palabra entendimiento en griego es la palabra sunesis. La palabra sunesis se describe en la literatura griega como el punto en el cual se juntan dos ríos. En los Estados Unidos, el Monongahela y el Allegheny se juntan en Pittsburgh, y en ese punto se convierten en un río poderoso, Ohio. Eso es una sunesis. Toda nuestra vida hemos tenido estas diferentes corrientes en nuestra mente. Hemos leído los evangelios y otra literatura, y hemos puesto toda esa información en nuestra mente. Ahora, conforme aprendemos acerca de las fiestas del Señor, vamos a poder ver todas esas cosas que en un tiempo parecían estar desconectadas, que usted no sabía cómo juntar, ahora se juntarán como un río poderoso. Esto cambiará su vida porque usted tendrá sunesis. Usted tendrá entendimiento porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, le dará ese entendimiento conforme le ilumina estas escrituras. Ahora, estas escrituras dicen que la ley o la Torá contiene una sombra de las cosas buenas por venir. Incluidas en la Torá está lo básico que tenemos que aprender. Esa es la razón de por qué llamamos a esta sección Profecía Bíblica 101. Vamos a ir justo al principio. Usted verá cómo estas cosas ahora tienen sentido conforme regresamos a las Escrituras. Y empezamos con Jeremías en el 16, versículo 14, y encontramos, por lo tanto, viene el día, dice el Señor, yo traeré a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado. Y dice, oh Señor, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de angustia. El día de angustia se refiere a los últimos días, cuando Israel regrese a su propia tierra. En ese día, en el día de angustia, cuando los gentiles regresarán a Israel desde los confines de la tierra y dirán, la palabra dirán es un poco débil aquí, porque lo que realmente dice es que clamarán con arrepentimiento. En los últimos días, cuando se profetiza que los gentiles regresarán a Jerusalén desde los confines de la tierra y clamarán en arrepentimiento. De veras que nuestros padres heredaron mentiras, nuestros padres han heredado vanidades y cosas que no aprovechan. Si sus padres heredaron mentiras, entonces lo que le pasaron a usted sería mentiras también. ¿No sabrían? Ni usted tampoco, porque fueron heredadas. Fueron heredadas, se la pasaron a usted. Recuerden que Esteban dijo, nuestros padres recibieron los oráculos vivos para darnos a nosotros, y acerca de la herencia de los gentiles dice, han heredado mentiras, por lo tanto se arrepentirán y exclamarán, hemos heredado mentiras, hemos heredado cosas que no aprovechan. ¿Se hará el hombre dioses para él que no son dioses? Eso es lo que ha sucedido. Conforme empiezo a describir a Ishtar, la diosa de la fertilidad, el resto del mundo reconocería que se trata de la diosa babilónica de la fertilidad. Sin embargo, el nombre Ishtar se pronuncia libremente en las iglesias, aunque hay un mandamiento de Dios que dice, no permitirán que el nombre de otros dioses salga de vuestra boca. Es un mandamiento registrado. En Deuteronomio, Dios también ordena, no aprendan los caminos de los gentiles, no aprendan la manera en que sirven a sus dioses y luego me adoren de la misma manera y digan que es para mí. Y agrega, es una abominación. Es una de las palabras más duras del idioma hebreo. Significa completamente repugnante, repulsivo, asqueroso, podrido y vil. Eso es lo que Dios dice que es. Si usted aprende la manera de los gentiles y hace las mismas cosas diciendo que es para Dios, esto realmente le repugna. Alguien dirá, bueno,
Eso no es lo que significa. Bueno, yo no le adoro a usted, así es que importa lo que significa para usted. Lo que significa para Dios es lo único que cuenta. Y si Él lo llama repugnante, vil y asqueroso, yo sugiero que se alinee con Dios y lo llame de la misma manera. No importa si a los miembros de su familia no les gusta lo que usted está haciendo, a menos que ellos sean dioses. Esos miembros de la familia, al igual que usted, deberían estar haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, debido a que los gentiles claman arrepentidos, he aquí, yo, Dios, por esta vez haré que ellos, los gentiles, conozcan lo que significa y entiendan. Haré que los gentiles conozcan por experiencia mi mano y experimenten mi poder. Y ellos, los gentiles, en los últimos días sabrán que mi nombre es el Señor. Eso es lo que dicen algunas versiones. Pero cada vez que usted vea en mayúsculas S-E-N-O-R en las escrituras, siempre se refiere a la manera que se traduce del nombre hebreo Yod, Hei, Vav, Hei, que es el nombre del Señor, Yahweh. El santo nombre de Yahweh, el cual no se debe pronunciar en vano, ni pronunciarlo para la propia gloria suya, ni para nuestros propósitos. Se trata del nombre de Dios, Yahweh. Dice que en los últimos días, Dios hará que los gentiles clamen en arrepentimiento para conocer su nombre. El Señor se refiere a un título inglés que se le da a cualquier terrateniente de los últimos 1000 años. Pero Yahweh es el nombre de Dios. Casi 7000 veces aparece el nombre del Señor, Yahweh, en las escrituras hebreas. Pero siguen una tradición judía que enseña que el nombre es demasiado santo para ser pronunciado. Los traductores lo sustituyeron por el título indistinto, el Señor, pero en mayúsculas, de modo que supiéramos que cada vez que aparece las mayúsculas S-E-N-O-R o D-I-O-S en hebreo, siempre se refiere el nombre del Señor, el cual es Yahweh. Las letras Yod, Hei, Vav, Hei. Entonces sabemos que si nuestra versión dice alabe el nombre del Señor, sabemos que lo que dice en hebreo es alabe el nombre de Yahweh. Usted dirá, ok, bendeciré su nombre, pero ¿cómo se llama el Señor? El hebreo lo dice que es bendiga el nombre de Yahweh. Aparece casi 7000 veces en las escrituras y sin embargo no se nos ha enseñado su nombre. Necesitamos es arrepentirnos. Hemos heredado algunas mentiras, hemos heredado cosas que no aprovechan. Dios dice que si nos arrepentimos, y eso es todo lo que puede hacer cuando uno ha heredado mentiras. Uno no se puede golpear la cabeza toda la vida. Uno simplemente tiene que decir, ok, lo admito, he heredado algunas mentiras, quiero conocer la verdad. He recibido el amor de la verdad y no puedo tener suficiente. Deme más, obedeceré a todo lo que me enseñes. Personalmente creo que usted obtendrá tanta verdad en la medida que obedezca. En el momento en que se transija y ya no se obedezca más, ya no necesita más verdad. Siempre estará aprendiendo, pero sin poder llegar al conocimiento de la verdad. Usted puede pasar toda la vida aprendiendo sin ningún provecho. Lo que queremos que siga la obediencia. Cuando en las escrituras se lee Aleluya, lo que dicen las escrituras en hebreo es alabe el nombre de Yah. Yah es la forma corta poética del nombre Yahweh. Cuando usted dice aleluya, usted está diciendo la alabanza sea para Yah o Yahweh. En hebreo, los nombres tales como Mateo, que en realidad es Matityahu, con el acento en Yah, como es el caso en todos los nombres hebreos. No es Isaías, es Yeshiyahu. Contienen la secuencia Yah, que es la manera en que el nombre de Dios pasó a otras lenguas. Yeshiyahu. En lugar de Jeremías, en hebreo es Yermiyahu, con el énfasis en Yah. Cuando se trata del nombre que el ángel Gabriel le dio a Miriam y a Joseph para que le pusieran al Mesías, el hijo de Miriam les dijo, llamaréis su nombre Yahshua, con énfasis en Yah, como es el caso de todos los nombres hebreos. Yah, que es la forma corta poética de Yahweh, Yeshua,
una forma corta de Yeshua, que significa salvación. Yahshua, entonces significa Yahweh, nuestro Dios, es nuestra salvación. De modo que cada vez que usted pronuncia el nombre Yahshua, está declarando que Yahweh, nuestro Dios, es nuestra salvación. Toma un poco de tiempo acostumbrarse a pronunciar Yahshua, puesto que estamos más familiarizados con el nombre de Jesús. Pero Yahshua es un nombre bello. Lo llamaré Jesús de modo que la gente sepa de quién estoy hablando, pero cuando me dirijo a él lo llamo por su nombre verdadero, Yahshua, y él lo agradece. Quisiera mostrarles este cuadro porque Josefo explica que en la mitra de los sacerdotes aparecen 4 letras. Son 4 semiconsonantes o semivocales del hebreo. Yod, He, Vav, Aleph. Todas se pueden usar como consonantes y como vocales. Yod, He, Vav, He, como vocales se pronuncian diferente en cada consonante. Esa es la razón de por qué se escuchan nombres diferentes para Yahweh y Yahshua. Muchos han pedido una aclaración a este punto. Al lado izquierdo, bajo el hebreo, usted puede ver que dice Yod. Justo por debajo está Hey, y luego Vav, y luego Hey. La transliteración en inglés muchas veces es YHWH. En el griego se hizo la transliteración como Iota, Alfa, Omicron, Upsilon y Epsilon. Estas son las 5 vocales en griego. Se pronuncia Yahweh, Yahweh, Yahweh. En inglés, la Yod correspondería a Y o J. La J fue registrada en inglés en 1630. La versión King James fue publicada en 1611. La letra J fue incluida en 1630, inmediatamente después de la I, porque la J tiene el sonido I y la J tiene el sonido Ya. Aún hoy en día, nombres tales como Jorgensen se pronuncian Jorgensen. No pronuncian Jones, dicen Jan. La pronuncian correctamente con sonido Ya. No hay sonido Ya en hebreo. De modo que cada vez que se encuentra una J en la Biblia, la pronunciación correcta debe ser Ya. Así es como pronuncian fonéticamente. Yod, He, Vav, He. Fonéticamente se pronunciaría correctamente Yahweh. Yahweh. Donde Yod es la Ya, He es A, Vav es como una vocal U, y He, E. Yahweh, Yahweh. No literalmente Yahweh, sino Yahweh. Ahora, así es si se toman los sonidos vocálicos de Yod, He, Vav, He, y se usan como consonantes, y luego se toman las vocales de la palabra Adonai, que en hebreo significa Señor, y se intercalan entre las consonantes, y el resultado es un nombre híbrido, Jehová, Jehová, que en inglés, por supuesto, lo pronunciamos mal como Jehová, porque naturalmente los americanos siempre pronuncian mal la J. El nombre híbrido Jehová, así es como ha aparecido su versión inglesa. Pero es un nombre híbrido. Y los judíos askenazí pronuncian el nombre Yahvé, cambiando la Vav en un consonante, pero se pronuncia como lo hacen los judíos sefarditas, los judíos españoles, cuya pronunciación es reconocida mundialmente como la más original por parte de los estudiosos. Entonces se debe pronunciar al original Yahweh. Este nombre nunca se debe tomar a la ligera. El Hashem, que significa el nombre, es Yahweh. El nombre del Mesías es Yahshua, con la Vav suave, Yahushua o Joshua. En griego es Iota, Eta, Sigma, Omicron, Iota, Yahshua, que luego pasó al español como Jesús, lo cual significa un gran cambio desde el nombre original verdadero. Eso es meterse en un poco de detalles, pero su nombre
es tan importante que Dios dijo: los he sacado de la esclavitud de Egipto con mano poderosa, de modo que el mundo sepa que mi nombre es Yahweh. Esa fue la razón por la cual Dios sacó a Israel de Egipto, mostrando su inmenso poder y destruyendo los carros de Faraón y su ejército en el Mar Rojo, de modo que el mundo entero supiera que su nombre es Yahweh. Luego les dio el mandamiento: no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. Debido a esto se desarrolló una tradición de que el nombre era demasiado santo para ser pronunciado. Pero así como los profetas hablaron antes del cautiverio de Babilonia: ustedes no han enseñado mi nombre a la gente. Ustedes, Coanín, ustedes sacerdotes, no han enseñado mi nombre a mi pueblo, sino que les han enseñado a invocar a Baal. En hebreo, Baal simplemente significa el Señor. Es un título indistinto. Es el término que Sara se refería a su esposo Abraham. Baal lo llamaba Señor. Es un título indistinto. Esto era lo que los sacerdotes le estaban enseñando a la gente. Tenían que invocar el nombre del Señor en lugar de invocar el nombre de Yahweh. Dios dijo: si aún rehúsan enseñar mi nombre, Yahweh, entonces cuando regresen del cautiverio, destruiré la nación. Esa fue la razón de por qué Israel fue destruida como nación en el año 70 de nuestra era, porque rehusaron hacerlo. ¿Recuerdan lo que dijo el Mesías? No me volverán a ver de nuevo hasta que digan: Baruch haba Bashem Yahweh. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Lo citó correctamente, usó el nombre, pero debido a la tradición religiosa, los líderes religiosos se pusieron contra él porque estaba pronunciando el santo nombre. Pero él dijo: no me volverán a ver de nuevo hasta que digan Baruch haba Bashem Yahweh. Entonces, puesto que él dijo que no lo volverían a ver hasta entonces, sugiero que nunca tomemos el nombre en vano, sino que digamos: bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Él también dijo: no he venido en mi propio nombre, he venido en nombre de mi Padre, en el nombre de Yahweh, y ustedes no me recibieron. Si no me reciben, hay otro que viene en su propio nombre, a él recibirán. Esa es la advertencia, la que debemos escuchar y adherirnos. Y entendiendo que en Zacarías leemos: en el día de aflicción, 10 gentiles se asirán del borde del manto de un judío y dirán: iremos contigo, sabemos que Dios está contigo. ¿Qué es este borde del manto? Es el canaf, el tzitzit, que está en el extremo de la vestimenta. Dios nos dijo en el monte Sinaí que debíamos ponernos esto en el extremo de nuestros vestidos. Es una tira en la que se debe haber un solo hilo azul. Un tejelet. Este azul tejelet es el propio color del piso del gran trono de Dios. Ese es el azul de zafiro, de mar, sobre el cual subieron los 70 ancianos a la montaña y cenaron ante Yahweh, en el lugar santo, arriba en el monte Sinaí. Dijo que nos pusiéramos esto en el extremo de nuestros vestidos, que recordemos siempre guardar sus mandamientos. ¿De qué manera nos recuerda? Nos recuerda que siempre estamos en su presencia, aun cuando no lo veamos. Dios dice que lo pongamos sobre nuestra vestimenta para que recordemos sus mandamientos. Nos puso en medio de la ruta de comercio del mundo, de modo que, a medida que la gente pasa por nuestro país, pregunte: ¿qué es eso? Preguntarían por qué lo usamos. Siempre tenemos que estar listos para dar una respuesta a cada hombre que pregunta la razón de la esperanza que está en nosotros con temor y temblor. Dice que los últimos días, cuando los gentiles clamen en arrepentimiento, se tomarán del tzitzit de un judío y dirán: enséñanos, enséñanos. Sabemos que los oráculos vivientes de Dios le fueron encomendados a ustedes. Enséñanos. Sabemos que los oráculos vivos de Dios son asombros de las buenas cosas que están por venir. El profeta Malaquías dijo: el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. Aquí la palabra traducida como alas es kanaf, que significa tzitzit en los bordes de su vestido. Los rabinos entendían que el sol fue creado en el cuarto día de la creación, así el Mesías aparecería en el cuarto día milenial o cuarto milenio. Y de hecho, el 15 de Tishri del 3999, Yahshua de Nazaret nació con menos de 18 meses para que acabara el cuarto milenio, el propio milenio en el cual se esperaba que llegara. Fue al propio final de ese milenio, y eso nos muestra algo muy importante
Dios no solo es omnisciente, sino que también es lento. Esperó justo al final antes de enviar a nuestro Salvador. Vemos eso tantas veces en nuestras vidas. Así como los rabinos enseñaban que el sol de justicia aparecería en el cuarto día, el Mesías aparecería en el cuarto día, y ese Mesías vendrá con sanidad en su tzitzit, en los bordes de su vestido. Así que los evangelios ahora nos dan el cuadro de cuándo se cumplió esta profecía en particular. Michael Rood regresará en tan solo unos momentos. Muchos autores se han encargado de detallar las profecías mesiánicas que cumplió Yahshua. No importa la forma completa en que intenten hacerlo, la mayoría de los sabios occidentales pasa por alto la profecía relacionada con el sol de justicia que surgirá con sanidad en su tzitzit, en el borde de su talit. Casi todos los cuadros proféticos del Mesías contemplados en las fiestas del Señor son pasados por alto debido a que las fiestas del Señor son extrañas para la mente occidental, que ha estado empapada en las tradiciones paganas en celebración del dios sol comunes en la iglesia moderna. Al igual que la mujer israelita enferma, quien echó mano de su vestimenta, confío que usted también pueda dejar sus tradiciones muertas y agarrarse del borde de la vestimenta de Yahshua, y experimente su poder sanador. Lo invitamos a que se una a nosotros nuevamente la próxima vez para el episodio número 5 de la serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor. El Mesías viene con sanidad en sus alas. Este es Michael Rood desde Jerusalén, deseándoles Shalom, paz. Nos vemos cuando se despeje el humo.